Cuando hablamos de secuestros y asesinatos, tendemos a pensar que son hechos que nunca nos van a pasar a nosotros. Al menos yo veía esto de forma tan lejana que casi lo reducía a hechos que pasan en grandes ciudades o en películas. Pero, como dice un buen tipo, a veces la realidad supera la ficción. Y es justamente lo que pasó aquí. Puerto Montt es la capital de la región de los lagos en Chile, con una población de 213.119 personas. Según el censo de 2017, esta ciudad no conoce de sucesos que sean portada de los diarios del país muy seguido. Es más, es bastante tranquilo. Pero como se imaginarán, no todo es color de rosa. Y la tranquilidad de esta ciudad se transformó en espanto aquel 9 de abril de 1976. Todo comenzó cuando don Pablo Pérez Oliva se dirigía hacia el edificio de la municipalidad de la ciudad a cobrar su sueldo. Él venía desde un sector llamado Pichipeyuco, al sur del centro de la ciudad. Estaba a unas 10 cuadras de la municipalidad cuando decide bajar al roquerío de la playa para poder orinar. Don Pablo divisó a lo lejos un saco de harina abandonado en la playa y ante la extrañeza de la situación decidió ir a ver qué tenía adentro. Al acercarse, sintió un olor extraño que provenía de aquel saco. Un olor a carnicería y sangre coagulada. El hombre, un poco tembloroso, abrió el saco y lo que encontró dentro era digno de un reportaje de Investigation Discovery. Había 2 piernas humanas. Don Pablo, con el ritmo cardíaco por las nubes, subió rápidamente de los roqueríos a la vereda y se alejó del lugar, continuando así su camino a la municipalidad. Aunque en el camino comenzó a dudar si contarle a la policía respecto a este hallazgo. No quería verse envuelto en un crimen. ¿Qué pasaba si lo daban como potencial sospechoso? Pero su sentido común fue mayor. Al entrar a la municipalidad, le comentó a un suboficial de la Armada que se encontraba en la entrada de lo que vio en aquel roquerío. Este rápidamente avisó a Carabineros y el caso comenzó a ser investigado. Al día siguiente, don José Mancilla, un pescador de la ciudad, se encontraba haciendo su trabajo cerca del sector de los roqueríos a la altura de la base naval de Puerto Montt, cuando a lo lejos, desde su bote, divisó un saco. La noticia ya había sido publicada en el diario El Yanquihue en la mañana de aquel día, por lo que don José acercó su bote a la orilla sospechando que aquel saco podía contener más evidencia de tan grotesco crimen. Y efectivamente, dicho saco contenía 2 muslos y un tórax humano. Fue encontrado a 5 kilómetros de la evidencia del día anterior. El asesino estaba repartiendo el cadáver por toda la ciudad. Don José comunicó el hallazgo al guardia de la base naval y éste avisó a Carabineros para que fueran al lugar. La policía, el juez encargado y personal médico revisaron los restos y concluyeron que no presentaban signos de descomposición, por lo que el asesinato era muy reciente. Y probablemente el autor del crimen podía seguir regando la ciudad con los restos de aquel desafortunado. Cuando la noche comenzaba a oscurecer los cielos de Puerto Montt, se encontró un saco cerca del Cerro Los Leones y otro cerca del aeródromo La Paloma. El primero contenía la cabeza del muerto y el segundo sus brazos. Aquí te dejo una foto para que te hagas una idea de las distancias que recorrió el asesino, esparciendo los restos. El 12 de abril de 1976, el diario El Yanquihue reveló el nombre de la víctima. Se trataba de René Heriberto Mancilla Oyarzo, de tan solo 19 años. Y dados los resultados de las investigaciones forenses y médicas, se llegó a la conclusión de que fue golpeado con un cuchillo en la cabeza hasta morir. Y posterior a eso, su cuerpo sin vida fue violado. Ante la macabra conclusión, la policía tomó una serie de posibles sospechosos con antecedentes de este tipo, y ante la presión policial y social, el culpable declaró su horrible delito.
Un día después, el 13 de abril de 1976, el diario local El Yanquihue publicó el nombre del autor del delito. Se trataba de Alejandro Orlando Soto Ojeda, de 22 años, sin oficio y domiciliado en Tenaún 321, población Antonio Varas. Su versión de los hechos fue esta. Según declaró tras su detención y confesión, el lunes 5 de abril divulgó a través de una radio puertomontina un aviso de arriendo de la vivienda, propiedad de sus padres, que residían en la ciudad de Bariloche, Argentina. Al día siguiente, llegó a su casa el joven René Heriberto Mancilla Oyarzo, acompañado de otra persona, pues estaba interesado en arrendar la casa. Tras una breve conversación, se acordó el costo del arriendo y Mancilla le comunicó que retornaría al día siguiente para finiquitar el acuerdo. El miércoles 7 de abril, negros nubarrones anunciaban lluvia sobre Puerto Montt. El joven Mancilla llegó a la casa de Soto cerca de las 21 horas. Tras una larga charla acompañada de algunas copas de alcohol, Soto le propone al joven arrendatario tener relaciones sexuales, recibiendo un rotundo no. Ante la insistencia de Soto, ambos jóvenes se enfrascaron en una violenta discusión escuchada por la vecina Berta Vargas. El acoso de Soto provoca la ira de Mancilla, quien lanza un fuerte golpe al rostro del acosador, quien se levanta del suelo y toma desde la cocina un machete, con el cual golpea en reiteradas oportunidades la cabeza de Mancilla, provocándole, finalmente, la muerte. Lo que a continuación realizó el asesino fue el acto más espeluznante del que se tenga memoria en la historia de Puerto Montt. Equipado con una hoja de afeitar, un cuchillo cocinero y un serrucho, procedió a descuartizar el cuerpo de la víctima. En primer lugar, cercenó las piernas bajo las rodillas. Posteriormente, cortó el cuerpo a la altura del abdomen y finalmente separó la cabeza del tronco. Tras esta sanguinaria operación, procedió a envolver los restos usando periódicos y bolsas de plástico, que después introdujo en sacos paperos y harineros. Al amanecer, Soto, con una increíble sangre fría, procedió a distribuir los restos cercenados en distintos lugares de la ciudad, en donde serían encontrados a partir de la tarde del 9 de abril. El día 13 de abril, muchos curiosos y medios de comunicación se aproximaron al lugar del crimen para la reconstrucción de este mismo, bajo la atenta mirada del juez del segundo juzgado del crimen a cargo, don Edward Langlois Danks. El descuartizador fue trasladado al lugar de los hechos para que muestre con exactitud cada paso que dio. La sorpresa invadió a los testigos de aquella tarde, ya que pudieron ver en carne propia cómo el autor del crimen recreaba a sangre fría todo lo que le hizo a la víctima aquel día. Tras la aclaración del crimen, Orlando Soto fue sometido a juicio, pero antes de recibir la sentencia fue enviado por el juez Langlois a la ciudad de Santiago. Estuvo internado en la cárcel pública de la capital y sometido a una serie de exámenes psiquiátricos en el servicio médico legal. Concluidos los exámenes y acreditada su condición mental, regresó a la ciudad de Puerto Montt para ingresar a la cárcel de Chinchín y cumplir su larga condena, que finalmente no se concretaría, pues Soto falleció el 22 de junio de 1982. En su certificado de defunción se lee que murió en el antiguo Hospital San José de Puerto Varas a causa de un tumor maligno en la cabeza del páncreas, mientras que, para la víctima, fue en el mismo horario en que se procedía a la reconstrucción del crimen que se realizaron sus funerales. Luego del oficio religioso, sus restos fueron trasladados al cementerio general, siendo acompañado por sus padres, Juan Alberto Mancilla y María Edith Oyarzo, familiares y algunas amistades. ¿Y tú, de verdad crees que las historias de asesinos y secuestros están tan alejadas de nosotros? ¿De verdad crees que son solo historias para salir en canales como Investigation Discovery y algunas películas? Cuando menos te lo esperas, un caso como estos llama a tu puerta. Personalmente, el lugar donde murió el asesino está a solo 1 kilómetro de mi domicilio, lo que hace esta historia un poco más tétrica para mí.
Si el video te gustó, no olvides darle like y compartirlo con un amigo. Si te gustó el contenido del canal, te invito a que te suscribas. Eso me ayudaría mucho para seguir creciendo y darle más calidad a estos videos. Si te interesa compartir historias como esta, sígueme en mis redes sociales. Podremos tener contacto directo y debatir sobre casos así. Muchas gracias por escuchar este relato.